¿Qué no has hecho para que Él no se moleste? Ni yo entendí la pregunta, pero igual. Mejor dicho, ¿qué has hecho para que Él no se moleste? Miren, la palabra que estamos leyendo dice: en aquel día ya cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. ¿Qué dice el libro de San Juan capítulo 14, versículo 26? Vamos a San Juan capítulo 14, versículo 26. Esto va a ser poderoso. Poderoso, poderoso. San Juan capítulo 14, versículo 26, dice así. ¿La tienen? Muy bien. Me gusta cuando me dicen que no, porque eso quiere decir que están buscando. No venga con el celular, venga con la Biblia. Ya. ¿Sí? Muy bien. San Juan capítulo 14, versículo 26. Hijo, después tus llantos salen en la grabación. Ya. Entonces dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dijo Jesús, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Ah? El Espíritu Santo nos enseña y nos consuela. Porque Dios envió a su Consolador, el Espíritu de su Hijo. ¿Se han fijado esas personas que llevan toda la vida en la iglesia, ¿verdad? Toda la vida en la iglesia y dicen: algo me dijo que no, ay, algo me dijo que sí, algo me recordó esta palabra. Y el Espíritu Santo me dice: yo no soy algo, soy alguien. Todavía no saben escuchar la voz de Dios. Todavía no saben diferenciar cuando el Espíritu de Dios les da un consejo, les dice: hermano, el Espíritu de Dios, a quien el Padre envió, en el nombre de Jesús, Él nos enseña todas las cosas y nos recuerda lo que debemos decir y lo que el Padre nos enseñó por medio de Jesucristo. No es algo, no es que tú te recuerdes, es Él quien te recuerda, es alguien. Tú debes aprender a valorar al Espíritu Santo. Nadie que no aprenda a conocer al Espíritu de Dios va a poder disfrutar de la omnipotencia del poder de Dios si no conoce su omnipresencia, si no sabe que Él siempre está, si no sabe que Él se hace presente y vive en ti. Necesitamos conocer a aquel que nos consuela, a aquel que nos habla, a aquel que nos recuerda. Es necesario que conozcas a Dios. Tú tienes que pedirle: Señor, enséñame a diferenciar entre la voz, entre tu dulce voz, entre mi voz y entre la voz de Satanás. Porque muchas veces Dios me habló y no es Dios, eres tú. Él nunca se contradice, nunca contradice su palabra. Entonces, el Señor deje que el Espíritu del Señor le siga enseñando, aprenda a conocerlo aún más, sea sensible, aprenda a conocer cuando Él le habla. Es muy importante que se abran a una comunicación con Dios. ¿Cómo yo me abro a una comunicación con mi amigo? Si yo sé que existe y reconozco su presencia. Si yo reconozco su presencia, yo voy a hablar con Él y lo voy a escuchar. Pero si yo no reconozco su presencia, si yo no me abro a una comunicación, si yo no reconozco su presencia, yo no me abro al diálogo, no creo en el diálogo. Entonces, ¿qué necesito? Creer en el diálogo entre mi persona y el Señor. Necesito reconocer su presencia. Necesitas reconocer su presencia, hacerlo real en ti. Porque esto es por fe. Y Dios muchas veces se da el privilegio de poder hablar.
más bien dicho, nos da el privilegio de poder escuchar. Pero necesitas el poder sensibilizar tu corazón, apaciguar tu mente y poder escuchar la voz del Señor. Hermano, no es algo quien te lo dijo. Algo me dijo que no me fuera por ahí, pasó el camión, se dio vuelta y me salvé. Es el Espíritu Santo, hermano. Aprendamos a reconocer su presencia. Algo me dijo que no saliera esa noche. Algo me dijo que no lo hiciera. Es el Espíritu Santo. Es que a algunos no les gusta reconocer al Espíritu Santo. Tienen que reconocerlo, aprender a conocerlo. ¿Amén, iglesia? Amén. Entonces, deje que el Espíritu del Señor le siga enseñando. Aprenda a conocerlo aún más. Aprenda. Reconociendo el diálogo, hermano. Principalmente. Aprenda reconociendo el diálogo. ¿Qué significa reconocer el diálogo? Que yo sí estoy hablando hoy con mi amigo, estoy hablando con él. Él está conmigo. Él está ahí. Yo almuerzo, él está ahí. Yo voy, él está ahí. Yo miro, él mira por mí. Él vive en mí. Reconózcalo en sus caminos. En todos sus caminos. Reconózcalo. Y verá cómo la mano poderosa de Dios lo ayudará, hermano, en gran manera. En gran manera. Es necesario. Isaías 12, donde estamos, ¿cierto? Donde mismo estamos, 12, versículo 2, dice: he aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es ya Jehová, quien ha sido salvación para mí. ¿Han cachado que no ocupa la palabra ya? ¿Ah? ¿Ocupan la palabra ya? ¿Cómo va a cantar hip hop? ¿Cómo va a cantar reggae? Pero medio secular, entre secular y cristiano. Así que no se note que soy cristiano y que no se note que soy uno secular. Que estoy ahí, soy un agente secreto. ¿Sí o no? Ya te vendí. ¿Ah? Ya. ¿Sí o no? Ya Jehová. No me gusta Jehová porque como los pentecostales usan Jehová. Entonces, cuando tú sabes que Dios es la fortaleza de tu vida, dice: he aquí, Dios es salvación mía. ¿Para cuántos es salvación? Dios. ¿Para allá? ¿Su salvación es Dios? No sabe. No sabe dónde está parado, hijo. Tiene que venir a los discipulados. ¿Cómo no vas a saber? He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es ya Jehová, quien ha sido salvación. Cuando tú sabes que Dios es la fortaleza de tu vida, tienes esa seguridad. Esa seguridad hace que el temor desaparezca. Cuando tú sabes que Dios es tu fortaleza, la inseguridad y el temor desaparecen. Cuando tú sabes que Dios está contigo y está en ti, tienes la seguridad que Él está contigo. Porque tú tienes que decir: he aquí, Dios es mi salvación. ¿De cuánto es la salvación del Señor? Amén. Me aseguraré. ¿Para qué? Para no temer. Estaré seguro. Seguro de Dios. Seguro de su poder. Estoy seguro de Él. Estoy seguro de Dios. Necesitamos esa seguridad. Hace que el temor desaparezca. Debes hoy sacar el temor. El temor paraliza. El temor no deja avanzar. El temor paraliza. El temor no deja avanzar. El temor saca la confianza. Entonces el temor no deja desarrollar tu fe. Saquen el temor. Saquen el temor. Los temores que hay dentro del corazón, dentro de la mente, sáquenlos. Eliminen los temores que hay. Los que no puedo, yo no voy a poder, yo aquí, yo acá. No. Dejen que el Espíritu Santo haga su obra. Ustedes confíen en Dios. Me aseguraré. Asegúrate significa haz un trabajo estructural, haz un trabajo cada día, una estructura espiritual sobre tu vida que te asegure la confianza en Dios, que te asegure que Dios está contigo, que te asegure que Dios es real en ti. Haz un trabajo.
¿Cómo voy a estar seguro que Dios es mi salvación si ni siquiera oro, ni siquiera leo la Biblia? ¿Cómo? Si soy un pajarito. Si te dicen ora, busca al Señor, lee la Biblia y no haces caso. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuál va a ser tu seguridad? ¿Qué me hace? He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza es Jehová, mi fortaleza. No debes temer de nada, iglesia. Más bien, deja que el Espíritu Santo, deja que el Espíritu del Señor forme una fortaleza cada día en ti, una confianza cada día en ti. Entonces, ¿qué pasa?